Bueno, buenas noches. Estamos en nuestro octavo video que lo vamos a hacer un poquito corto. Creo que excesivamente corto. Voy a tener que ponerle, alargarlo un poquito más porque está hablando de 15 segundos. Le vamos a dejar esto como una prueba. Porque ahorita en los 15 segundos, siguió. Bueno, vamos a ver hasta dónde se para. Disculpen. Seguimos probando. Estamos en vivo relativamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar esta noche sobre Dios y su existencia, de Dios, de Dios Padre, como lo llama Jesús, no Jehová, porque Jehová es el sonido que trataron de buscarle al tetragrama de las cuatro letras, YHWH. Luego le pusieron unas vocales y lo llegan a llamar a Yahvé, o ni Yahvé, ni Jehová. Este, Más bien ya es un poquito parecido a ese personaje que se, que se hizo pasar por Dios en la novela del autor bíblico, indudablemente. Entonces, esta noche, obviamente, existe Dios Padre. Dios Padre, que es el creador de todo, el origen. Todo comenzó en determinado momento, ya haya sido la explosión científica que hablan del Big Bang, donde comenzaron las ondas tipo olas, una explosión y se producen unas ondas, como cuando tira una piedra en el agua. Y esas ondas han ido expandiéndose, es la creación del universo, y se han determinado en el 2015 la existencia de dichas ondas. Pero no es eso lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar hoy que Dios indudablemente que existe. Tenemos que evidencia fundamental, de acuerdo a nuestro conocimiento, tiene que haber un ser superior, tiene que haber un ser creador, un diseñador que diseñó este cuerpo, el cuerpo de todos nosotros, el funcionamiento, los órganos, el corazón, cómo el corazón bombea y cómo circula la sangre este, en, contraviniendo las leyes de la gravedad internamente por el sistema de bombeo en el sistema circulatorio. Igual es en el caso de los árboles. La sangre de los árboles, vamos a llamarla savia, este, se mueve y asciende violando la ley gravitatoria. Entonces, eso es un diseño perfecto. Cómo se origina una semilla, cómo brota una matica, cómo crece el arbolito, igual que un niño. Nosotros ponemos, como todos sabemos, pues el hombre y la mujer copulan y el hombre deja el semen y fecunda a la mujer y esa es la semillita de los humanos. Entonces eso nos demuestra la existencia de Dios, indudablemente. O no lo llames Dios si no quieres, un ser superior, un ser superior a nuestro conocimiento. Bueno, ese Dios existe y ese Dios hizo la creación. ¿Y para qué hizo la creación? No nos hizo. Sería absurdo pensar que Dios nos creó uno para que sufriéramos. No, nosotros no hemos venido a sufrir. Ni en esta vida, ni en la otra. Vamos a decir que la vida es eterna. Y después que nosotros fallecemos, no vamos a sufrir tampoco. Porque ni tampoco, me imagino que tampoco puede ser, pues sería un absurdo, de que después que nosotros terminamos físicamente esta vida, entonces vamos a ir a nuestro Padre Eterno que nos va a juzgar, nos va a mandar o para el infierno o para el cielo. Eso no es cierto, eso no puede ser así, eso no es lógico. Esto es como ofender a Dios en su inteligencia. Lo otro es, sería una ofensa también pensar de que vamos a ir, oh bendito sea Dios, te adoramos, Dios, y vamos así toda una eternidad. En eso no. Tiene que haber un plan de Dios, indudablemente. Que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Indagando nosotros, llegamos a que el plan de Dios
se comenta que nos dio el libre albedrío, pero es un albedrío relativo, como le comentamos la otra vez. No es un albedrío total, una libertad total, porque no podemos escoger cuándo nacemos. Vamos a tratar de presentar un gráfico allí, como cuando nacemos, puntual, una línea recta, que sería como el plan de Dios en nuestra vida, y una línea curva, sinusoidal, que se obliga a cortar ese eje de la vida de Dios en momentos en que no funciona el libre albedrío, como es el nacimiento. Ya dijimos el nacimiento. Pero no solamente el nacimiento tuyo, el mío, es que el nacimiento de un hijo es obligatorio. O sea que está determinado por Dios. Hay que cumplir la cantidad de hijos que vas a tener cada persona. Y cada nacimiento de Dios es un evento en el cual esa curva de nuestra libertad corta a la línea recta del plan de Dios, porque irremediablemente tenemos que cumplir. Habrán otros eventos dentro del plan de Dios que tendremos que cumplir también y que no son totalmente libres. Un evento, por ejemplo, es el nacer, y el otro evento sería el morir o partir físicamente de este plano. Entonces, debe existir un plan de Dios. No existe el libre albedrío total. ¿Cómo no existe el libre albedrío total? Como demostramos que es una novela, el pasaje de Génesis, donde el fulano, Yahvé o Jehová, le pone pruebas al hombre, y como les dio, pues no puede poner pruebas. Si las puede poner, pero conoce el resultado de las mismas. Sería como una concha de mango de Dios para el hombre, lo cual es otro absurdo, otra deducción al absurdo, de que no puede ser ese Yahvé o ese Diosito que llamamos Jehová, un Dios todopoderoso que todo lo sabe. No pone pruebas porque no lo sabe. Entonces, partimos de allí que esa prueba que le pone, entre comillas, a Adán y Eva, sería como el primer pecado, la primera falla. Entonces, si no existe ese Dios que pone prueba, es una novela, como decimos, la prueba que le ponen a Adán y Eva de comer, de no comer del árbol prohibido. Y si en la novela dice que ese es el pecado que cometieron Adán y Eva, pues entonces obviamente no existe el pecado, ¿no? Y hayan pecaminado, pues se trata de decir que es la unión sexual de Adán y Eva que tuvieron, que es pecado. No, el sexo no es pecado. El sexo fue creado por Dios dentro de su plan. Esa parte la conocemos, que es un plan de Dios. Y vamos a aceptar lo que dice Génesis 1 en la creación, es de crecer y multiplicar. No existe el pecado, lo que existe que podemos llevar pecado es las ofensas que tú le hagas a tu prójimo, que es cuando Jesús nos deja el gran mandamiento que es amarás al prójimo como a ti mismo. Y nos dice, modificando la ley de Moisés, dice, habéis oído de ojo por ojo y diente por diente. Has oído de que debes odiar al enemigo. Yo os digo, tienes que amar inclusive al enemigo. Y obviamente porque es muy fácil, o relativamente más fácil, amar a tu hijo, amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tu padre, que amar a un enemigo y no odiar a un enemigo. Ahí es cuando se demuestra precisamente en las ofensas que le hacemos a nuestro prójimo, ahí es cuando hay la falla, vamos a llamarla pecado. Pero aún en el caso de la muerte, ese pecado puede ser perdonado en el caso de un asesinato, que es el pecado, la falla más grave, muchísimo más grave que, como dicen todas las religiones, por lo menos las cristianas, de que tener sexo
es pecado. No, no, no. Tener sexo con la persona que tú amas, no, no es pecado. Cuando tú te enamoras de alguien, un hombre se enamora de una mujer y tienen sexo y conciben los hijos. El otro caso es cuando una mujer se enamora de una mujer o un hombre se enamora de otro hombre, pues es el amor lo que lo está uniendo. Y ese amor es respetado y ese amor no es pecado. No es pecado. Así el orden de las cosas, yo había escrito por aquí. Otra cosa es, no existe la condena eterna, por lo que dije antes, no tiene sentido que Dios nos haya creado para que algún grupo, algunos, vayan a estar eternamente sufriendo en las fulanas llamas del infierno. Es absurdo. Por deducción al absurdo, eso no puede ser el plan de Dios. Tiene que ser un plan más divino, más intenso, más inteligente y más coherente con la creación, porque él tiene que saber las personas que van a fallar y van a cometer esos pecados, y por ese motivo no los va a condenar eternamente. Él tendrá su solución. ¿Cuál es? No sé. Pero por deducción al absurdo, no puede ser una creación del Dios Padre para luego condenar a un grupo de los humanos y felicitar, congraciarse con otro grupo. Se va a tener una selección. Dios vino para todo. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre: perdona a los que no saben lo que hacen. Lo iban a matar a él y está pidiendo perdón por lo que lo iban a matar a él. Nuestro Señor Jesucristo perdona a los ladrones que están al lado de él, a los asesinos, que fueron crucificados junto con él. Tanto es así que le dice a uno de ellos: hoy estarás conmigo en el paraíso, según dice la Biblia, si no ha sido manipulada esa parte también. Entonces, el infierno no existe la condenación eterna. Vamos a vivir eternamente porque la vida sí es eterna y Jesús lo dijo. Otro punto, ¿cuál es el plan de Dios? Realmente no lo sé. Vamos a ir poco a poco deduciendo algunas cosas que se salen de nuestra libertad, como el nacer. El plan de Dios es nacer, que nazca. Y si nosotros no podemos decidir, tampoco podemos decidir el nacimiento de un hijo. Y cada vez que una persona nace, comienza un plan de Dios para esa persona. O sea que el plan de Dios es individual y colectivo, pero es individual. Cada persona cuando nace, Dios tiene un plan para él desde que nace hasta que se va físicamente de este plano. Y la libertad que tiene esa persona es, como le dije antes, no seguir la línea recta que nos traza Dios, sino que, bueno, voy a enseñar el gráfico, más o menos, a ver si se entiende un poquito. Esto sería el plan de Dios. Los hijos, el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3. Las E son los eventos, que son puntuales. Y la línea curva, sinusoidal, es nuestra libertad. Y la línea recta, desde nacer hasta morir, es el plan de Dios. Que como tenemos libre albedrío, entonces nosotros seguimos la línea curva. Pero hay eventos. Por lo menos allí hay 3 eventos. Uno es el nacer, no depende de nosotros, no podemos escoger. El otro es morir, no podemos escoger. Los otros eventos, nacimiento de los hijos. La línea que está debajo de la palabra hijo 1, hijo 2 y hijo 3 es cuando nace el hijo, y esa línea punteada en el hijo 1, hijo 2 y hijo 3
es el plan de Dios para cada uno de esas personas, para el hijo 1, para el hijo 2, para el hijo 3, y luego se producirá igual por la libertad que tenemos de que se hace también algo similar, sinuosidad. Entonces este es un gráfico más o menos representativo del plan de Dios, ¿no? Y los hechos que tenemos que cumplir, que son los eventos que irremediablemente tenemos que cumplir. Entonces, por lógica, esto debe ser así. Un razonamiento de que Dios, benévolo, el único bueno es Dios, entonces no se va a buscar conchas de mango, pruebas y cosas de esas para condenar. Como dice que se puso ya de partida, las religiones que toman al fulano Jehová como Dios, que no es Dios, está en la novela bíblica. Las religiones que hay de partida ya tienen una falla, porque es una novela, y que les comenté en el otro video, de que no existe, no se puede comprobar que haya existido Abraham. No existió Abraham, les comenté, no existió Sara, la hermana de él con la que él se casó, la hermanastra, hija de su mismo papá, según la novela. Entonces no existe tampoco el hijo con la esclava Agar, esclava de Sara, Agar, que Sara se la dio a Abraham porque tuvieron hijos y tuvieron a Ismael, que dicen que es el origen de todos los musulmanes. Los ismaelitas, los musulmanes, ese es el origen de la parte de los árabes, de la parte de los musulmanes. Después tampoco debe existir Isaac, que es el hijo en la vejez de Sara. No, y de ahí se desprende en la parte judía, la parte hebrea, y de ahí vienen también los cristianos. Porque la base de la Biblia para esas religiones es una base que es una novela. Varios escritores de aquella época, en la incipiente literatura, hicieron esa novela. Más adelante nosotros vamos a hacer algo parecido. Vamos a usar la ciencia ficción, vamos a usar la mecánica cuántica, vamos a usar las ondas que se originan en la explosión del Big Bang, que científicamente está demostrado, y vamos a usar esas ondas como si fueran ondas u olas del mar. Como ya les explicamos antes, vamos a crear una nave como si fuera una tabla de surfear, pero protegida y grande. Cuando digo grande, 3x3, 4x4, y de modo que se pueda montar en la cresta de esa onda y ir viajando hacia el pasado. Se podría viajar hacia el futuro también, pero en este caso lo que queremos es conocer sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Moisés, sobre el Éxodo. No hay pruebas de que haya existido el Éxodo. Como les comenté, en el área donde se estuvieron moviendo durante 40 años los hebreos, cuando salieron y que salieron de Egipto, en el Éxodo, en esos 40 años debían haber muchos muertos, y entierros, y huesos, y basura, y alimentos degradados. No existe nada de eso. Entonces, siguiendo en ese orden de ideas, inferimos también que las religiones, no hay ninguna religión, Dios no tiene religión, Jesús no tiene religión. Jesús no creó la religión cristiana la crearon fundamentalmente Pablo y los apóstoles.
crearon una religión que luego transformaron en la religión cristiana. Yo por lo menos soy cristiano porque sigo a Cristo, porque sigo a Jesús. Sigo al Dios Padre y el Espíritu Santo. Entonces, en un principio se usó esta novela bíblica para explotar a los seres humanos, haciéndole creer que había un Dios malo llamado Yahvé o Jehová, que si no cumplías con esto, te ibas a ir al infierno, o ibas a ser castigado, o te iban a apedrear, según la ley de Oro por Oro y según la ley de Moisés, había que apedrear a las personas que infringieran la ley. Son 613 mandamientos en la ley judía de Moisés, muchos referentes a la parte moral, como es no desearás a la mujer ni al hombre de tu prójimo. Eso es un mandamiento moral. No matarás, obviamente, ¿no? Pues si matas no estás amando al prójimo, y así sucesivamente. Y dentro de eso mezclaron también unos mandamientos prohibitivos, prohibiendo alimentos como el cochino, como el camarón, en fin. Ahí da una descripción en la Biblia que ustedes pueden leer en Levítico, cuáles son los que están prohibidos. Luego viene Jesús y nos dice, como comentamos en otro video, de que no existe ningún alimento que nos haga daño, porque no nos causa daño lo que entra a nosotros por la boca, porque eso va al estómago, a los intestinos y luego va a la letrina. Lo que causa daño son los pensamientos, porque nosotros con la mente tenemos poder divino y podemos producir y co-crear con la mente de nosotros. Tenemos que aprender a usarlo. Fíjate que no existe, digo yo siempre, no existe nada que el hombre no haya pensado antes. Una mesa, se pensaba la rueda, se pensaba los utensilios, las armas, todo primero se produce en la mente, en el pensamiento, y después viene a materializarse con herramientas mismas del hombre. Entonces, no existe religión de Dios. Dios no tiene religión. Lo único importante en nuestra relación con Jesús, con Dios y con el Espíritu Santo es no le hagas daño al prójimo. Por lo menos no le hagas daño al prójimo. Y trata de amarlo, cosa que a veces es difícil por los actos que causa. Y fundamentalmente, aquí entra también Jesús modificando el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, donde Dios, entre comillas, el Yahvé o el fulano Jehová, no perdona a Adán y Eva que hayan, claro, una novela. Pero viene Jesús, que no es una novela, y nos dice que debemos siempre perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 100. Inclusive él mismo perdona absolutamente todo lo que se le hizo a él. Entonces, fundamentalmente está basado en el amor y en el perdón. El perdón es fundamental porque cuando tú estás en desaveniencia con una persona y la ves, entonces tú te incomodas. Y eso la mente te lo transmite al cuerpo y eso produce enfermedades. Se dice vulgarmente, como decía Chávez, arrechera, ¿no? Esa rabieta, maldecir a la persona, eso es lo que te causa son enfermedades. En cambio que el amor no, el amor lo que te causa es sanación,
en tu cuerpo y tranquilidad. Y cuando tú perdonas al otro todo lo que te ha hecho, bueno, más tranquilidad vas a tener y más feliz vas a ser. Entonces, como resumen, es importante pues saber que Dios existe, obviamente, saber que existe un plan de Dios. No lo conocemos, podemos conocer algunas partecitas como esas, de nacer, morir, el nacimiento de los hijos, la cantidad de hijos que va a tener cada quien. Y más o menos un símil con lo que nosotros hicimos en el gráfico, para que se pueda ver más o menos lo que sería, el plan de Dios sería la línea recta y el plan del hombre sería la línea curva, que es obligatorio, los hijos son eventos obligatorios, como el nacer y el morir son eventos obligatorios. Entonces, dicho esto, vamos a dar por terminada nuestra introducción por esta noche y Dios me lo bendiga. Gracias por la atención y hasta la próxima. Gracias.